Seguimos informando pendientes de la situación de la pandemia en el país. En el caso de Quito, nuevamente los hospitales están en crisis. Las cifras de pacientes contagiados de COVID-19 siguen aumentando y con ello los hospitalizados y también los fallecidos. Francisco Garcés nos cuenta cómo se vive la situación en varias casas de salud de la capital. Las cifras oficiales de contagio se hacen visibles en los hospitales, en donde el cansancio de los médicos y el dolor de pacientes y familiares se sienten a diario. Aunque hubo unos días en que la pandemia pareció dar una tregua, ahora el 97% de las camas de cuidados intensivos en el sistema hospitalario público y privado están ocupadas. Pero en los grandes hospitales públicos, esa ocupación es del 100%. Llegamos en un momento dado a poder, en el caso de mi hospital, brindar la atención a todos los pacientes que requerían de cuidado intensivo, pero en las últimas semanas esto ya no es así. Ya tenemos pacientes graves esperando e incluso creciendo este número. Los médicos están agotados y en los hospitales públicos, además de lidiar con la enfermedad, lo hacen con la falta de insumos para trabajar. Sean estatales o del IES, la situación de las casas de salud es la misma y se traduce en la atención a los pacientes. Mi papá se seguía sintiendo mal, le hicimos una prueba PCR por nuestra cuenta y salió positivo. Es decir, en el IES no le quisieron atender bien, le mandaron a la casa a seguir contagiando, obviamente, si estaba ya con la enfermedad. Y por si fuera poco, los médicos saben que todo puede empeorar con la variante Delta. El hospital en la actualidad se encuentra atendiendo al 100% de su capacidad. Llamamos a toda la ciudadanía para que sea responsable y es indispensable la vacunación, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Al final, con o sin cama en un hospital, para algunos la infección es el final del camino. Y más que antes para personas entre 20 y 55 años, que son las que ocupan ya más de la mitad de las camas UCI en los hospitales. Solo nos dan un día del IES con el contrato que tienen con las funerarias, un día y es todo. Y pues ahí toca hacer las despedidas y ya, el entierro, es todo. Aunque se redoblan los esfuerzos en la vacunación, mientras no se alcancen las metas, la población seguirá siendo el blanco del virus y sus consecuencias. El cantón Azogues es la primera ciudad del país en exigir el carné de vacunación con primera o segunda dosis para poder ingresar a establecimientos comerciales o municipales. Diego Cuenca reporta que la medida es parte de una resolución del COE cantonal de esa localidad de Cañar, que también exhorta a las entidades privadas y gubernamentales a acogerse a esta medida. El carnet de vacunación ahora es un documento indispensable para ingresar a establecimientos municipales del cantón Azogues. Es una exigencia que hace el COE cantonal para poder ingresar a los centros comerciales, para poder hacer cualquier trámite. Considero muy importante por la situación en la que estamos atravesando, que hay mucha gente que no quiere vacunarse al momento. Así esa localidad de Cañar se convierte en la primera ciudad del país en exigir el carnet de vacunación con primera o segunda dosis contra el COVID-19. No llevamos el carnet consigo. Tuve el inconveniente de que no podía ingresar. Los guardias de seguridad del municipio empezaron a pedir el documento. Si no lo tienen, las personas no pueden pasar a realizar sus trámites. Que están vacunados, pero algunos no tienen su carnet en la mano. ¿Qué pasa si no tienen? No pueden ingresar. Rommel Sarmiento, alcalde de Azogues, explica la resolución que exige el carnet de vacunación y que desde hoy entró en vigencia. Y por unanimidad se aprobó de que también las instituciones del Ejecutivo y gobiernos autónomos descentralizados y empresas privadas hagan lo mismo, porque ponemos en riesgo no solo a la población, sino también a quienes laboran en estas dependencias. Pero, por ejemplo, las autoridades del registro civil señalaron que no se acogerán a esa medida que busca disminuir los contagios por el coronavirus. El día de ayer hubo un incremento de 14 casos más que se suman a los 264 en el cantón Azogues. El hospital Homero Castañer prácticamente tiene la unidad de cuidados intensivos al 100%. Eso mientras esperan los resultados de las pruebas que le hicieron a 2 hombres que residen en el cantón y son sospechosos de portar la variante Delta. El presidente de la República lideró la primera mesa técnica de lucha contra la desnutrición crónica infantil. El jefe de Estado anunció que el combate contra la desnutrición en los niños y niñas será una prioridad para su gobierno. El impacto económico por esta situación, por este problema, es de 2.600 millones de dólares cada año.
El presidente de la República en Guayaquil primero recorre un punto de cedulación gratuito para niños y niñas de 0 a 2 años que se ubicó en el Parque Samanes, pero eso solo sería una antesala para abordar un tema fundamental para el país. Con autoridades locales, el mandatario encabezó la instalación de la mesa técnica sobre la desnutrición crónica infantil, un tema prioritario que se abordará con urgencia. Y aunque no tenemos datos exactos, es muy probable que este difícil panorama se haya agudizado aún más con los efectos de la pandemia. En el Cantón Guayaquil, cerca de 90.500 niños de 0 a 2 años de edad presentan esta afectación. Contó que esta es la primera mesa y que habrá una en cada cantón de la República para en conjunto atender la desnutrición infantil, que es un asunto prioritario para el gobierno. Es un problema que va mucho más allá. También tiene que ver con la falta de acceso a servicios elementales como agua potable o agua segura, alcantarillado, saneamiento, educación y salud, entre otros. Se indicó que la desnutrición infantil es un tema que genera también un impacto económico si no es atendido de manera oportuna y eficiente. Representa para el Estado ecuatoriano 2.600 millones de dólares al año. En los próximos días se presentará el plan estratégico con todos los detalles en los 6 puntos críticos de intervención que abordará esta guerra que se le declara a la desnutrición crónica de niños y niñas, una realidad que pone el futuro del país en riesgo. La defensora del pueblo subrogante Zaida Rovira denuncia que el Consejo de Participación intenta reemplazarla de forma ilegal, por lo que esta mañana presentó un pedido de medidas cautelares. Sofía Almeida convocó a sesión a las 7 de la noche para resolver el informe jurídico sobre la situación de la defensora. Jacqueline Rodas con los detalles. Al Complejo Judicial Norte de Quito llegó la defensora del pueblo subrogante Zaida Rovira para pedir a la justicia que otorgue medidas cautelares ante el supuesto intento del Consejo de Participación de nombrar ilegalmente a su reemplazo. Solicitando al juez que disponga al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se abstenga de resolver sobre la situación de subrogación, encargo o titularidad de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo del Ecuador hasta que se configure la ausencia definitiva. Es que Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación, convocó a sesión este viernes a las 7 de la noche para resolver el informe del ex coordinador jurídico de la entidad, Freddy Viejo, quien concluye que Rovira estaría usurpando funciones y que el proceso contra Freddy Carrión es por hechos de naturaleza personal y privada. La consejera de Participación suplente, Karina Ponce, envió ayer esta carta a la Asamblea advirtiendo que en la sesión de hoy se intentaría nombrar como defensor del pueblo encargado a Viejo, quien recientemente renunció a su cargo como coordinador. Consultamos a Almeida y por mensaje de texto indicó: hoy no vamos a designar defensor, no podríamos. Nuestra competencia es designar un encargado luego de 90 días de ausencia o hasta que se resuelva el tema judicial que pasa el señor Carrión. Ninguna de las dos cosas ha ocurrido. Minutos después, el organismo envió un comunicado en el mismo sentido. Si no había personas y medios de comunicación que le comuniquen al país este intento de hacerlo del día de hoy en la noche, el titular del día de mañana era la designación de un defensor del pueblo con el nombre que la mayoría sospechan. Entre tanto, Freddy Carrión espera la audiencia preparatoria de juicio por supuesto abuso sexual prevista para este lunes. Tenemos más noticias para ustedes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Tras un enfrentamiento a tiros entre delincuentes y policías, capturaron a 4 personas que serían parte de una banda de sicarios que operan en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. La policía señala que los detenidos estarían implicados en varias muertes violentas registradas durante los últimos días. El informe con Diego Cuenca. La persecución, que duró cerca de 30 minutos, terminó en una balacera entre los delincuentes y la policía en Durán. Asimismo, en el transcurso que nosotros veníamos en la persecución, nos venían disparando. Nosotros también hicimos uso de nuestra arma de fuego, por lo que se les logró la atención de los 4 ciudadanos. Los criminales intentaron huir por el río Babahoyo. Ahí 4 sujetos fueron capturados, pero uno escapó. Los delincuentes estaban a bordo de ese auto, donde portaban armas de fuego como una pistola y sus municiones. También tenían una subametralladora.
Entre los detenidos está ese hombre, alias La Firma, considerado de alta peligrosidad. Tiene antecedentes penales por tenencia de armas, homicidio y asesinato. ¿Y quién estaría vinculado? Está más que confirmado de 3 y por confirmar 5 eventos violentos que se han dado en el distrito Durán. Los sospechosos serían quienes participaron en el crimen de un joven de 20 años, que ese miércoles fue asesinado a tiros en la ciudadela Primavera 1 del cantón Durán. En el vehículo que se movilizaban ayer coincide con las cámaras de videovigilancia que vimos en la muerte de antes de ayer, en la noche, es del mismo vehículo que de donde le victiman a este ciudadano. La policía lo señala como una banda de sicarios, en el que alias La Firma utilizaba hasta fusiles. Incluso esta tarde, los agentes de criminalística encontraron más armas en el lugar de la balacera. En lo que va del año, los uniformados han capturado a 26 sicarios que atemorizan a la población.